En este vídeo os quiero hablar sobre Base, una nueva blockchain incubada por Coinbase, con el objetivo de llevar 1 billón de usuarios al mundo blockchain. Base se lanzó públicamente en la mainnet el 9 de agosto y está construida sobre OP Stack, ya que Optimism está construyendo con su visión de una superchain, una única red interoperable de blockchains construida utilizando el código base modular y de código abierto OP-Stack. En este caso del airdrop de Base, para poder ser elegibles en el futuro, hay algunos pasos simples que podéis seguir. Lo primero, como siempre, con cualquier mainnet, será transferir algunos fondos para poder operar en ella. Así que os recomiendo, lo primero, al menos, transferir $10 en activos a Base, usando un puente como Acros.to, el que estás viendo en pantalla ahora mismo. Además, para que os salga lo más barato posible al transferir los fondos usando el bridge, os recomiendo pasar los activos desde otra Layer 2, como Polygon, Arbitrum, Optimism. Para no complicaros, os recomiendo pasar USDC, USDT, Ethereum. Entonces conectaremos nuestra wallet en Acros.to en la parte superior derecha y le haremos al botón de Go to Bridge. Y aquí ya seleccionaremos la red desde donde vamos a pasar los activos. Pues vemos que tenemos las redes de Arbitrum, Ethereum, Optimism, Polygon y zk Syncera. Realmente os recomiendo pasar los activos desde cualquier blockchain menos Ethereum, ya que está bastante caro. Por ejemplo, una transacción en Ethereum podría costar ahora mismo unos $20 y es algo exagerado. Y en cambio, en otras blockchains, una transacción muy similar podría costar céntimos. Así que por eso os recomiendo transferir los activos desde alguna de estas 4 Layer 2. Una vez que tengáis ya los activos en Base, os recomiendo explorar la página del ecosistema de Base para ver las dApps disponibles e interactuar con algunas de ellas. Así que volvemos a la página oficial de Base, nos vamos al apartado de Ecosystem y le damos a Apps. Como veis, el ecosistema se va haciendo cada vez más grande y tiene dApps con múltiples usos, desde bridges, DAOs, DeFi, hasta gaming, NFTs, infraestructura y más. Os voy a dar unos ejemplos de dApps que podemos probar para intentar conseguir que nuestro airdrop sea mayor. La primera dApp que podemos probar es una que nos permita realizar transacciones en Base. Por ejemplo, podemos hacer un swap utilizando PancakeSwap, ya que permite interactuar con la red de Base. Podríamos intercambiar $5 de Ethereum por USDC o de USDC a Ethereum, por ejemplo. Así que PancakeSwap, le damos a Trade y Swap. Aquí pues ya escogemos los activos para realizar el intercambio, por ejemplo de Ethereum a USDC, como os he comentado, o lo contrario. Luego, otra dApp interesante que podríamos utilizar es Mirror, que es una página para apoyar a creadores y escritores a través del minteo de NFTs. Así que podríamos mintear un NFT a través de Mirror. Podemos mintear, por ejemplo, el NFT Base is Open for Everyone. Es un NFT oficial de Base y como veis, 9.4 millones de personas ya lo han minteado. Yo ya tengo el mío y os recomiendo que vosotros obtengáis el vuestro, que es completamente gratis. Así que lo único que tenemos que hacer es conectar nuestra wallet aquí en la parte superior derecha, como siempre, y le damos al botón de Mint. Después de haber hecho algún swap y haber conseguido este NFT, también os voy a recomendar otro NFT exclusivo que solo se podrá conseguir en los próximos 45 días, contando desde hoy. Así que daros prisa en conseguirlo. Es el que estás viendo en pantalla ahora mismo. Se trata del NFT oficial de la alianza Stand with Crypto para apoyar leyes claras y sensatas sobre criptomonedas en Estados Unidos. Cuesta unos $5, es muy barato y representa los 435 distritos congresuales de los Estados Unidos. Todos los beneficios de los minteos, estos $5, se destinan a la alianza. Y ya os digo, solo se puede conseguir estos próximos 45 días, como vemos aquí en la parte inferior. Y este es su precio exacto, 0.0044 Ethereums. Para mintearlo, pues simplemente le damos a mintear, conectamos nuestra wallet y ya tendríamos el NFT conseguido. Minteando este NFT conmemorativo, os uniréis a la alianza y ayudaréis así a asegurar el futuro de las criptomonedas. Y dicho todo esto,
Eso es todo, amigos. Espero que esta información sobre Base y el posible airdrop os sea muy útil. Y si te ha gustado, recuerda dejar tu like, ya que es muy importante para el algoritmo de YouTube. Y suscríbete si quieres ver más vídeos como este. Dale a la campanita, no te olvides. Y por cierto, mi comunidad de Discord está en la descripción del vídeo. Te recomiendo también echarle un vistazo. Hasta la próxima.